Ya está iniciándose. Muy bien, buenos días. Aquí en México, buenas tardes allá en Brasil. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias magistrales sobre psicología y educación México-Brasil, Brasil-México. Y en esta ocasión tenemos nuestra séptima conferencia magistral ya. En este caso tenemos a un doctor mexicano. Lo presentará enseguida la doctora Ana Bock. Se trata de nuestro amigo el doctor Alberto Miranda, que va a proporcionarnos, ofrecernos una conferencia magistral. Ya saben, el ciclo es, interviene un conferencista mexicano, uno brasileño, al final les damos los datos de la siguiente conferencista brasileña, pero bueno, ahora afortunadamente tenemos aquí con nosotros al doctor Alberto Miranda. Bienvenidos a la continuación de este ciclo de conferencias México-Brasil, Brasil-México, y les doy, sean todos ustedes bienvenidos y les cedo la palabra a la doctora Ana Bock. Gracias. Gracias, Raul. Boa tarde ao Péricles e a Janaína, Alberto, Raul e a todos que venham a assistir a gente posteriormente, né, ou que venham a ingressar posteriormente. Bom, nós sempre, como sempre, temos muita satisfação na realização desse ciclo, né, de palestras, de conferências, que tem integrado Brasil e México por meio da UNAM, Saragoça e a PUC de São Paulo. Então, nós temos uma relação de muitos anos de trabalho juntos, de diálogo, estivemos juntos na ULAPSE, né, que é a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, e hoje estamos aqui numa atividade bastante acadêmica, né, de diálogo e de conversa sobre pesquisas. É a nossa sétima conferência, tivemos 4 com esta, incluindo esta, 4 do México e 3 brasileiras. Então, a próxima é brasileira, né, e a gente depois anuncia para vocês. A temática de hoje é um modelo psicológico da intencionalidade, né? E nós estamos recebendo para isso o professor Dr. Alberto Miranda, que é licenciado em psicologia. Para nós, no Brasil, licenciado é quando a gente é professor, formado como professor, mas não é psicólogo. No México, quem é licenciado é psicólogo. Então, é licenciado em psicologia pela Faculdade de Psicologia da UNAM. É mestre em sociologia, também pela UNAM. E é doutor em filosofia da ciência. Tem artigos publicados que falam do tema, né, do modelo de intencionalidade, e que vão em busca tem um artigo que é a necessidade de uma história crítica da psicologia na América Latina, né, que nos atrai, que nos chama, né, porque acho que estamos sempre em busca de uma psicologia, de uma história crítica, de uma psicologia crítica, né, e ainda produziu uma revisão crítica da psicologia como ciência e profissão, né. Ainda tem livros, A Controvérsia Chomsky-Skinner, Modelos de Filosofia da Ciência e Psicologia, e ainda com uma parceira, Hilda Torres, ele tem Modelos em Psicologia, Episteme e Psique, Teorias em Psicologia, né? Ou seja, tem uma produção importante dar os títulos para a gente perceber a pandemia te recebe para o debate sobre o modelo psicológico da intencionalidade, como combinado. Você tem aí 45, 50 minutos para fazer a sua apresentação, e nós estaremos aqui bastante atentos, e depois a gente abre para as questões. Está sendo gravado e as pessoas poderão ter acesso posterior a essa conferência, né? E quero só lembrar ao professor que fale despacio, devagar, para que a gente possa ter a compreensão não só da Janaína, do Péricles e minha, que estamos aqui hoje, mas de todos os brasileiros que irão assistir posteriormente.
Seja muito bem-vindo a esse espaço. Quero ainda cumprimentá-lo em nome da professora Maria da Graça Gonçalves, que está sempre conosco, mas hoje teve um imprevisto de uma banca de urgência e que ela não pôde resolver a questão do horário. Ela cumprimenta, né, através da minha pessoa, lhe manda os cumprimentos, um abraço, e agradecemos em nome da PUC por essa possibilidade de diálogo com você. Então, professor Alberto, somos ouvidos. Muchas gracias, muy amable doctora Ana, muy amable Raúl. Gracias por la presentación y vamos a iniciar y esperemos que este diálogo, como parece ser que es muy claramente fructífero ya desde ahorita. Entonces, pues voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Compartir? É o Raul que está... Ah, não, é o próprio Alberto. Está ótimo, estamos vendo. Só que nós estamos vendo aqui no canto também o conjunto. Talvez você clicar aí para... Isso, agora lindamente. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues este es un modelo de psicología del tema de la intencionalidad y bueno, pues afortunadamente los estudios que tuve sobre filosofía de la ciencia me llevaron a construir modelos, que es justamente lo que yo hice, y poder construir un modelo de la controversia entre Chomsky y Skinner, pero en realidad el diálogo entre dos modelos. El modelo de Skinner y el modelo de Chomsky, sobre el modelo psicológico de intencionalidad. Bueno, pues vamos a iniciar. Todo esto inicia con la revisión, digamos, de cómo el tema de la intencionalidad está bastante, digamos, tratado por la filosofía, básicamente por algunos autores, como por ejemplo Brentano y su discípulo Husserl, que van a tratar el tema de la intencionalidad en un sentido, digamos, un poco distinto a como ha venido tratando el tema de la representación, por ejemplo, de las cogniciones en el modelo positivista o el modelo representacional. Estos autores, que además van a tener una influencia importante, por ejemplo, en algunos autores como Varela, sí, que por cierto es un autor chileno ya fallecido, pero que dejó, digamos, de alguna manera una huella importante en los modelos cognitivos, en los avances sobre la cognición dinámica, sobre todo, en el tema de las cogniciones. Y esto, pues, la idea es presentarles a ustedes brevemente cómo desde Brentano, claramente, el fenómeno de la intencionalidad está presente. Por esto, porque él considera que los fenómenos psíquicos son básicamente intencionales, a diferencia de los fenómenos que no son físicos. Esto permite hacer una distinción muy clara entre las ciencias duras, como también les llamamos aquí, y las ciencias humanas, donde tienen que ver con el hombre. Las ciencias que tienen que ver con el hombre, las ciencias humanas, son básicamente intencionales. Los seres humanos no solamente nos representamos el mundo en forma mecánica, como se plantearía en el empirismo inglés, sino que hay digamos, una acción del sujeto, le llama enacción Varela, y que va a tener con la acción que los sujetos tenemos sobre la realidad. Acción que en un momento dado se puede expresar en proyecto, en ideas, en fin, todo esto es una cuestión que la vertiente fenomenológica
la trata en un sentido mucho más completo, me parece a mí, porque la relaciona con la conciencia. Y bueno, en este caso, por ejemplo, para Brentano, la conciencia es conciencia de algo, es decir, siempre es, por ejemplo, las emociones son emociones ante algo. Me emociono ante una película, ante un programa, ante la visita de un amigo que no había visto, en fin. Y también los deseos, es decir, deseo que este año nos vaya bien a todos, deseo que en Latinoamérica pues siga prevaleciendo una política, digamos, progresista, y los juicios, qué me parece correcto y qué me parece incorrecto. Ya está presente en el planteamiento de Brentano. Y eso me parece a mí que es importante porque es una tradición que nos hemos perdido, yo siento. Y los psicólogos latinoamericanos tendríamos que recuperar de Luria y todos estos autores que pues, estuvieron perdidos durante un buen tiempo y fueron rescatados ya por los españoles, sobre todo la psicología vygotsquiana, por los 60, tengo entendido. Esto creo que también hay que considerarlo. Bueno, continúo. Husserl, que es discípulo de Brentano, es el que recupera, digamos, el tema de la intencionalidad, pero lo lleva a un plano más existencial, es decir, lo lleva al sentido de la vida, al, a la, al impacto, al problema que implica la muerte, por ejemplo, ¿no? Recientemente acabo de leer el libro de Iván Illich, La muerte de Iván Illich, de Tolstoy, y me queda muy claro que es eso lo que está planteando Husserl. Pode. Agora pode Sí. continuar. Muchas gracias. Bueno, en este caso también, como mencionaba, Husserl lleva a otro plano, digamos, al plano existencial, al plano de la experiencia, de las experiencias que tienen significado. Y esto seguramente va a impactar también a la psicología humanista, que yo entiendo que también es otra corriente, otras tradiciones que creo yo que la psicología latinoamericana tendría que recuperar, porque los latinoamericanos no podemos solamente hacer una psicología que busque las leyes del reflejo de la conducta, sino tendremos que recuperar la parte, digamos, humanista que está presente, por ejemplo, en estos autores. Continúo, perdón. Bueno, Merleau-Ponty también es otro autor que va a heredar de Husserl y de estos autores, desde Brentano, y plantea el problema de la percepción. La percepción ya no es solamente la percepción de los objetos, sino la percepción como experiencia, pero experiencia no solamente de un cerebro. Eso lo lleva Varela a la psicología dinámica actualmente. Bueno, ha tenido un impacto actualmente, aunque Varela ya no está, pero ya no es solamente un cerebro el que se conecta con el mundo, sino todo un cuerpo, ¿sí? Toda una persona que se interactúa con el medio. No es solamente un cerebro, como tradicionalmente lo han venido estudiando las neurociencias, ¿no? El cerebro solamente como si estuviera, hay una masa que se conecta a la realidad, si no nos conectamos justamente como un todo. Entonces es una participación activa y encarnada con el entorno, nos diría Merleau-Ponty. Bueno, esto también creo que es muy importante considerar.
Bueno, también en las cogniciones, en la psicología cognitiva, si bien la psicología cognitiva está plagada de la visión, digamos, analógica entre las máquinas y los seres humanos, también encontramos algunos avances que nos hablan del tema de la intencionalidad. Por ejemplo, en el caso de las células espejos de este autor que desarrolló en 2006 este tema, tenemos el tema de la empatía y el tema de la intencionalidad. Por ejemplo, en el caso de los niños autistas, que se han denominado el síndrome de los espejos rotos, porque se supone, o por lo menos tenemos esa hipótesis, de que no son capaces de interpretar las intenciones, no tienen la capacidad de desarrollar empatía, digamos, ¿no? Esto creo que resulta muy, muy importante y muy interesante para nosotros para recuperar el tema de la intencionalidad. Y bueno, tenemos finalmente la teoría de la mente que anticipaba, de Premack, que propone en 1978, y después otros autores como Simon Baron lo continúa en 1980, donde destaca que es muy importante la interacción, digamos, la hipótesis que nos formamos acerca del estado mental de las personas con las que interactuamos. Esto tiene que ver con deseos, creencias y sentimientos que hipotetizamos o conjeturamos acerca de las personas con las cuales interactuamos. Es decir, pues nuevamente el tema de la empatía, en todo momento está presente esa relación de dos seres humanos, ¿no? No dos máquinas solamente, o una máquina con un ser humano. En fin, esto creo que es una parte importante, porque pues tiene que ver con la parte de la subjetividad, pero está presente desde mi punto de vista en el tema de la intencionalidad, en estos dos avances de las células espejo y la teoría de la mente. También otro autor que viene a plantear algo muy interesante, sobre todo para las ciencias sociales, me parece a mí, que es la mente maquiavélica, desarrollada por Franz Boll en 1963, y que se refiere a la capacidad de atribuir pensamientos, deseos y creencias de la misma manera como la teoría de la mente, pero para utilizarse en beneficio personal, ¿sí? Es decir, incluso mal utilizado, ¿no? Es decir, con un sentido incluso perverso. Esto lo desarrolla el autor en experimentos con monos, donde estos tienen juegos de astucia para ir desplazando al líder del poder. En pocas palabras, a eso se refiere el trabajo de la mente maquiavélica, pero se ha llevado a otros planos. Hay otros estudios incluso que están aplicando sobre la mente maquiavélica. Y bueno, finalmente caer en el autor García Alvea, que nos habla justamente que aún en las máquinas él postula que hay una conciencia que finalmente va dirigida a una meta. Sin eso, difícilmente todos los componentes de la estructura de una máquina difícilmente podrían operar, digamos, y bueno, pues hasta el momento en que quizás las máquinas pues puedan desarrollar conciencia o puedan desarrollar intencionalidad. En fin, eso es un tema pues que simplemente queda ahí plantado, ¿no? Bueno, vamos a Varela, quien nos plantea el tema de la emergencia. Él dice que la cognición es un fenómeno emergente, es un proceso en activo, ¿sí? Y la intencionalidad es una construcción de la propia experiencia, ¿sí? Aquí vemos pues la influencia de la fenomenología en el planteamiento de Francisco Varela.
y que va a tener, como decían anteriormente, una influencia muy fuerte sobre las cogniciones dinámicas que tienen que ver con tres aspectos fundamentalmente. Es decir, la cognición es situada, se da en un contexto, la cognición es encarnada, es decir, no solo es un cerebro, es un cuerpo completo, es una persona, ¿sí? Y tiene que ver también con extendida, es decir, nos valemos hoy en día de instrumentos y dice Varela, pues en realidad somos una especie de cyborg todos, aunque lo hagamos a veces con un lápiz, o lo hagamos con una computadora, o lo hagamos en algún momento dado con una computadora que se nos adhiera, no sé, a alguna parte del cuerpo. Esto, por supuesto, sería cualquier elemento que extienda las posibilidades de las cogniciones. Esto es la psicología cognitiva dinámica. Bueno, otro autor del cual pues, nosotros vamos a tener mucha influencia va a ser Searle, John Searle, porque él plantea que las cogniciones son básicamente intencionales. Tiene un libro que se llama La intencionalidad y plantea que el lenguaje es el puente de comunicación con el mundo. Sí. Esto parece ser muy importante. Vygotsky, incluso hablando para recordar, y bueno, ustedes saben mejor que yo del tema, pues básicamente creo que a eso se refiere, justamente a la capacidad del lenguaje para interactuar con el mundo. Sí, y interactuar a nivel social con el mundo, no solamente con objetos, sino con un contexto social, cultural, sí. Por eso la visión de Vygotsky sería histórico-cultural, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pero también plantea él que la creación de instituciones tiene que ver con la intencionalidad, porque las reglas, las prácticas, de la política, de la sociedad y la cultura son creadas con una intención básicamente social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me sigo para tratar de empatar en tiempo. Bueno, los enfoques que puedo derivar de lo anterior acerca de la intencionalidad serían por lo menos 7, sí, y podrían ser más, pero yo encontraría 7. Bueno, la mente y la conciencia se dirigen a algo, y ahí tendríamos el planteamiento de Brentano, ¿sí? Los organismos son intencionales, y bueno, ahí tenemos los estudios de Tolman acerca del conductismo mediacional, o si le queremos llamar subjetivo también. Es decir, los experimentos que él hace con ratitas, pero que las hace pensando en que ellas se dirigen a una meta, sí, finalmente a alcanzar el alimento, pero no son solamente digamos, del conductismo que llamamos asociativo, sino estaríamos hablando de un conductismo intencional. Otro, los humanos tienen conciencia de sus propósitos. Los seres humanos nos movemos básicamente por propósitos. No andamos por el mundo divagando y de repente nos encontramos algún propósito que alguien tenga, sino que desde que inicia el año pues, empezamos con propósitos. Que se cumplan o no, eso es algo muy diferente. Pero bueno, eso es lo que estaríamos planteando de otro de los temas derivados de lo anterior. Y la conciencia y la intencionalidad, por ejemplo, le dan estructura y significado al mundo, diría Husserl. Esto resulta un poco más complicado de entender, pero finalmente lo que está relacionando es el tema de la conciencia y la intencionalidad. Toda intencionalidad de alguna manera es consciente y toda intencionalidad repercute sobre la conciencia. La intencionalidad es en acción, diría Varela, y es una acción participativa y constructiva de la propia experiencia. ¿Sí? La intencionalidad se
expresa a través del lenguaje, diría Searle, y la intencionalidad es el fundamento de la creación de instituciones sociales. También nos diría Searle. Bueno, de esto nosotros nos planteamos el problema de por qué no construir o intentar un modelo de intencionalidad en la psicología. Bueno, en buena medida porque lo hicimos planteándonos que es un tema poco estudiado en la psicología, no ha, digamos, aterrizado adecuadamente todavía, aunque en la filosofía y en las ciencias cognitivas esté presente, pero aún digamos que es un tema marginal. Y bueno, planteamos la importancia que ha tenido Tolman, en este caso, Vygotsky, Piaget, en el tema de la intencionalidad. En Vygotsky como fenómeno anticipatorio y en el caso de Piaget como un tema importante que se da en el desarrollo de los niños a partir de los 4 años. Y esto pues resulta un tema muy importante. Como anticipaba, es un tema de la psicología humanista también, y creo que la psicología humanista es muy importante y creo yo que debería de recuperarse porque es la que recupera la parte subjetiva, el tema de la autorrealización y el crecimiento personal, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto creo que es un tema muy trascendente también. Bueno, nos hicimos una pregunta nosotros. ¿El tema de la intencionalidad solamente es un tema especulativo? ¿Puede quedar en el plano meramente pues, de la filosofía o en el tema meramente teórico o conjetural, como diría Popper, ¿no? Y pensamos que no necesariamente, que incluso podría ser un tema de estudio en un sentido más empírico. Por ejemplo, si planteamos y nos preguntamos cómo probar empíricamente que las intenciones que postulo, porque las intenciones no son observables directamente, y ese es un motivo de que el conductismo, Skinner particularmente, los desechara y dijera, pues esto no puede ser un motivo de estudio porque no es observable. Y nosotros nos planteamos que hay 3 formas posibles. Un agente declare sus intenciones, defina un propósito y se encamine a alcanzar dicha meta en plazos o en condiciones que podrían ser, digamos, hasta cierto punto observables y, ¿por qué no?, hasta medibles. Entonces, bueno, partiendo de esto, nosotros, digamos, pasamos del plano especulativo al plano donde pudiera ya tener más terrenalidad esta propuesta. Bueno, el modelo básicamente considera a un agente, un sujeto activo que se comporta intencionalmente y pretende alcanzar una meta. Ese es, digamos, una de los puntos centrales. Hay 2 formas de entender la intencionalidad. La primera como acción consciente, planificada, como cuando yo realizo un viaje o una acción un poquito anticipada, digamos, y la segunda como una acción mecánica, como cuando yo manejo un auto y ya tengo cierta expertez y puedo, digamos, cambiar las velocidades casi inconscientemente, digamos, o mecánicamente, ¿sí? Aquí la noción de inconsciente es entendido en forma más mecánica. Y en ambas situaciones tengo posibilidades de retroalimentar mi comportamiento, hacerlo consciente, ¿sí?, de si estoy o no alcanzando dicha meta, lo que permite una autorregulación de mi comportamiento y nuevamente intentar o replantear el fin que me he propuesto, ¿sí? Es decir, en todo momento yo tengo la capacidad de replantear lo que estoy tratando de entender. Es una de las características
que me parece muy importante de los seres humanos. Los seres humanos no solamente vamos por algo, sino en todo momento lo podemos cambiar o replantear. Este es el modelo que publicamos en 2015, y que pues a grandes rasgos tiene estas características. Es un agente que actúa intencionalmente para alcanzar una meta, un propósito, es consciente y se autorregula antes como fenómeno anticipativo. Aquí me recuerda un poco a Vygotsky, pero también si alcanzo o no la meta me permite autorregularme y replantear los propósitos que me he planteado, ¿sí? Y aquí en la parte de abajo, en el CA, tenemos básicamente la conducta automática, ¿sí? Esa conducta que en un momento dado se puede hacer consciente, como habíamos dicho en las ideas anteriores. Esto lo publicamos en el 2015. Bueno, y después nosotros realizamos un trabajo con estudiantes de alto rendimiento para digamos, probar el modelo, y nos salieron que el modelo pues estaba incompleto, ¿sí? Lo que nos salió es que la autorregulación hacia metas, se pretende alcanzar un objetivo, un propósito a largo, mediano plazo, pero también había otras variables como la motivación, como el aprendizaje. El aprendizaje es constante durante ese proceso de alcanzar o no una meta, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí digamos, de la aplicación y ya lo llevamos a un plano donde replanteamos el modelo, ¿sí? Y el modelo, pues, quedaría así. Es un agente que se comporta intencionalmente para alcanzar una meta, pero en todo momento se da un aprendizaje que tiene que ver con la autorregulación y está relacionado con la conciencia, ¿sí? Está presente la motivación, es un fenómeno anticipativo, es decir, es un fenómeno consciente y por eso es anticipativo. Y bueno, estas serían las características, digamos, gráficas del modelo, ¿sí? Pero aquí ya tenemos la contrastación empírica que se da en el 2023, bueno, y ya lo que hicimos es en el 2023, el año pasado, es, digamos, reescribir el modelo. Este modelo anterior que acabamos de plantear, que era el original de 2015, se reestructuró y a partir de ese se derivaron 6 escalas, ¿sí? La intencionalidad del comportamiento, del aprendizaje, de la motivación y conciencia de meta. Es así como desarrollamos el modelo, y bueno, sería más o menos con estas características. El modelo de intencionalidad actual considera un agente activo que actúa conscientemente para alcanzar un fin propuesto, una meta. Dicho comportamiento repercute sobre el mismo sujeto por la acción recíproca, lo que permite la autorregulación, la reorientación y el ajuste del comportamiento. Es consciente y se percata de sus consecuencias. Y todas las demás variables, como la intencionalidad del comportamiento, que es la capacidad de un sujeto de comportarse en forma reflexiva, consciente y propositiva. Esto es una escala. Y la escala de autorregulación del comportamiento, la capacidad de un agente de regular sus propias acciones, emociones y pensamientos de manera consciente de acuerdo a sus propósitos. Esa sería la otra escala, ya también estandarizada. Y la intencionalidad del aprendizaje, la capacidad de un agente para establecer objetivos y propósitos antes de iniciar un proceso de aprendizaje. Incluye la planificación y la evaluación de sus logros, ¿sí? Y cuarto, la autorregulación del aprendizaje, que es la capacidad de regular y controlar su propio proceso de aprendizaje de un alumno o de cualquier sujeto de manera consciente y deliberada. La motivación de meta, la orientación de la motivación de un sujeto hacia metas específicas, a corto,
y largo plazo. Juega un papel relevante en la determinación del esfuerzo y la persistencia del comportamiento para lograr metas o propósitos. Conciencia de meta, la capacidad de un agente de ser consciente de las metas que se ha propuesto, considera el esfuerzo y la estrategia para lograrlo. Bueno, ahí tenemos las 6 escalas que componen el modelo que hemos desarrollado. Conclusión. La intencionalidad es un tema de origen filosófico. La intencionalidad es una característica psicológica típicamente humana y relacionada con la conciencia. Se ha considerado un tema fundamental en la psicología y en las ciencias cognitivas. Se desarrolló un modelo de comportamiento intencional en psicología. Se contrastó empíricamente a través de 6 escalas. Y esas escalas, pues, hay que aplicarlas para seguir viendo, pues, las posibilidades reales de nuestro modelo. Y bueno, termino ahí y estoy ahora sí que a la disposición para lo que ustedes consideren. Muito bem, muito bom, muito didático. Muchas gracias. Bom, vamos lá, né? A Janaína ainda está aí. Para mim aparece só o Péricles, o Raul, eu e o Alberto. Não sei se a Janaína ainda está aí. Bom, estou abrindo para comentários, para perguntas, né? Quero tomar liberdade de dar a primeira palavra ao Raul, e depois o Péricles e a Janaína, se ainda estiver conosco, e a gente conversa, né? Vai lá, Raul. Muchas. A Janaína está respondendo que ela está aqui assim. Está aqui. No te escucho, Raúl. Raul, você está com o microfone fechado. E como a câmera não estava pegando sua boca, não reparei que você estava falando, só de repente eu vi você mexendo assim. No, lo tenía apagado, perdón. Alberto, primero, para ver si puedes apagar la presentación y a la vez pedirte, para que nos vea, ahora sí que para que nos veamos todos, pedirte que me la envíes y la subimos a la página para que la gente pueda bajar también tu presentación en PowerPoint. Sí, claro, sí, te la envío al rato. Muy bien. No, pues Alberto, es muchísima información la que está implicada en lo que dijiste en estos minutos, ¿no? Se mueven muchas cosas para preguntarte, pero quisiera iniciar con bueno, primero decirte que es muy buen trabajo, Alberto, el que han hecho, tanto Hilda como tú, para arribar a esta versión más reciente del modelo de intencionalidad desde la psicología que ustedes proponen. Y la verdad que eso merece una felicitación porque tú lo sabes, la mayor parte de los compañeros psicólogos lo que hacen es replicar el conocimiento existente, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo con ironía así, hacen un estudio, ¿no? Desarrollan el apartado teórico, si no hay el instrumento de medición o con la técnica que vayan a medir, lo construyen, lo consiguen, lo que sea, lo aplican, tienen datos y dicen como conclusión, encontramos lo que dice la teoría, ¿no? Y así hay chorrocientos mil estudios del tema que quieras, ¿no? Y encontrar compañeros que digan, a ver, independientemente de lo que podamos decir, ¿no? Aquí está un modelo que proponemos, es complicado. No sé si, a ver, yo soy el que tiene que apagar ¿será? Ya, yo era el que tenía que apagar la presentación. Encontrar compañeros que propongan modelos, la verdad que no es muy frecuente, ¿no? Así es de que es muy halagador y por eso mismo te felicito a ti y a Hilda porque tienen años trabajando esta cuestión, que además engarza con una cosa que a mí, no soy especialista, tú eres el filósofo de la ciencia, me refresca mucho la mente, lo digo de manera personal, a leer filosofía, ¿no? Porque es una cuestión normativa. Cuando les digo a mis alumnos, cuando leemos los periódicos, cuando leemos la ciencia que explica el mundo, uno queda con un hartazgo, ¿no? De cómo está el mundo hoy, ¿no?
no sé si se enteraron de las noticias de Elmo en X, ¿no? Que preguntó cómo están y todo el mundo soltó sí se enteraron, ¿no? Sí, Sus malestares, pues, etcétera, ¿no? Entonces es muy refrescante, Alberto. Bueno, el primer muchas comentario gracias. o pregunta que les quiero hacer es, no sé si han considerado, eh, porque mencionaste a varios filósofos desde la filosofía fenomenológica, pero no sé si consideraron los planteamientos marxistas, y aquí te preguntaría la relación que tú verías con el concepto praxis. Por lo Sí, pronto, así a bote pronto recuerdo, ¿te acuerdas en filosofía de la praxis de Karel Kosik, ¿no? sí, sí, sí. Desde el planteamiento del Es uno mismo de Marx, mis favoritos, por cierto, debo decirte, es uno de mis favoritos. desde el Sí, planteamiento de Marx, cuando para él lo distintivo del ser humano respecto de las demás especies es esto, la praxis, que es sí, la capacidad justamente. de anticipar Despacio, Raúl, ideacionalmente, despacio. sí, de Sí, anticipar ideacionalmente lo que después se va a llevar a la práctica, y eso implica la intencionalidad. Eh, Cuando Marx escribió no existía ya no la psicología, sino las ciencias sociales, ¿no? sí, Entonces, claro. la primera pregunta es esto, ¿qué relación verías tú con esta cuestión de la praxis, con este concepto de la praxis? Y además porque por muchas cuestiones políticas, pues para muchos ha caído en desuso cuando algunos decimos que tiene muchas posibilidades heurísticas, ¿no? Y una Sí, segunda sí. pregunta, Alberto, es, no me quedó muy claro la relación de la intencionalidad o la versión de la intencionalidad en su sentido automático, porque en la cognición social, que es ahora muy importante, no solamente como un campo de estudio, sino como toda una aproximación que debe de estar presente en cualquier mirada de la psicología hacia cualquier objeto de estudio, se refiere que nuestras cogniciones nunca parten de cero, ¿no? Se parte de la información previa, eh, no son eminentemente racionales o no son siempre racionales, implican las emociones, ¿no? Este, Ujú. Antes, los teóricos políticos de antes le llamaban las pasiones y las veían de manera negativa, en el sentido de que perjudicaban nuestra toma de decisiones, y hoy Sí, en sabemos que Spinoza está muy claro eso, ¿eh? En Spinoza. facilitan, facilitan Ujú. nuestras decisiones. Y la última, que hay cogniciones y por lo tanto puede haber comportamientos automáticos. Yo no diría Ujú. inconscientes en el sentido psicoanalítico, sino no conscientes, como el ejemplo que tú pusiste del Sí, auto. Obviamente, cuando uno empieza a aprender a manejar, hay esa finalidad, esa sí, intención, sí, claro. pero después se hace automático, ¿no? Entonces, esa Casi última reflexión. automático. Y después, pues una cuestión, lo digo más bien desde lo que yo estoy haciendo ahora de tratar de estudiar más a profundidad todo el campo de la cognición social, porque sí, aquí donde yo veo es que abrevas mucho, 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 y eso me parece excelente de la filosofía, que se habría que meterse para ver en sí mismo el mecanismo o la propiedad emergente de la intencionalidad, a la intencionalidad misma como una propiedad, no sé cómo calificarlo, tú sabrás más, de la propia cognición, ¿no? O sea, el ser Ujú. humano se distingue de los animales por eso, porque es un sujeto, o en filosofía decían, teleológico, que tiene Sí, propósitos, sí, sí. fines, Sí, sí, intenciones. teleología consciente, ¿no? Sí, ¿Tú qué crees, mira, Alberto? debo decirte, y tú lo sabes, mi formación básicamente fue en el marxismo, ¿sí? Porque yo fui, pues, partícipe del 68. Digamos, partícipe no tuve relevancia, por supuesto, no soy un personaje reconocido, pero tuve participación, digamos, en el 68 y nosotros nos formamos haciendo seminarios de marxismo, ¿sí? Como estudiantes, eran entre seminarios y juntarnos para tomar la copa y a veces pues, terminaba en baile, ¿no? Sí. Ujú. Pero era una cosa rara de seminarios. Pero quiérase que no, y bueno, ahí tuvo que ver mucho Jorge Molina, que él en ese momento no era marxista, él era un psicólogo conductista, pero muy abierto y entró a nuestro seminario, aceptó entrar a nuestro seminario, pues salió marxista, ¿sí? Y dejó de ser conductista, ¿sí? Entonces, nuestra formación básicamente fue en el marxismo. Y por eso viene Karel Kosik,
Cuando leía Cosick me gustó mucho porque lo que planteaba es justamente que el marxismo hay que hacerlo pero en forma creativa. Y muchas veces lo que hacemos es dogmatizarnos con el marxismo. Y lo que plantea él y otros autores mexicanos como Sánchez Vázquez es que hay que tomar creativamente al marxismo. Y eso es lo que yo de alguna manera he hecho. Me he metido a otros autores, pero digamos que quizás la idea básica que subyace es una idea que desde Marx está presente, ¿no? La diferencia entre una araña y un hombre es que la araña teje su telaraña, pero el ser humano, a diferencia de la telaraña, anticipa, es consciente y actúa propositivamente. Ese es el principio fundamental que está plasmado aquí. Pues sí, ahí es presente Marx justamente, y bueno, es esa parte. Con respecto a la cuestión inconsciente, debo decirte que pues esto lo planteamos nosotros en nuestro modelo, no lo hemos desarrollado, debo decirte al respecto. Lo planteamos porque consideramos que es una parte que está presente en nuestro comportamiento. No todo nuestro comportamiento en todo momento es propositivo. Sería muy desgastante que en todo momento estuviéramos pensando propositivamente. Y no en todo momento somos conscientes. También actuamos y hacemos cosas que normalmente podríamos llamar rutinarias, ¿sí? Y esto quizás tenga una función psicológica de no desgastarnos tanto, ¿no? Esto se ha planteado, hay algunos autores que lo han planteado. Entonces, en el modelo está presente y justamente ese es un tema que tendríamos que trabajar también en el modelo. Y gracias y qué buena intuición tienes, porque efectivamente es un tema que todavía está pendiente ahí de seguir trabajando en ese modelo. Gracias, Alberto. Sí, gracias, Raúl, por tu pregunta, muy inteligente. Sim. Então, a minha pergunta está, acho que, bastante relacionada à questão feita aí pelo Raul, que você acabou de responder. Mas eu vou perguntar, e você, se tiver algo para completar, que era assim, o empiricismo não considerou a intencionalidade, não é observável, não é possível medir, então deixou de lado. E é um resgate da intencionalidade. Ao fazer esse esforço, né, de resgatar a intencionalidade como uma possibilidade humana, que sujeito na psicologia nós teríamos? Eu acho que, de certa maneira, você respondeu alguma coisa agora, quando respondeu sobre o marxismo, mas vou arriscar a pergunta, porque, com certeza, você tem outras questões, outros aspectos para apresentar. Então, qual é o sujeito humano, qual é o sujeito psicológico que a gente tem nesse modelo que você propõe da intencionalidade? Como é que você definiria o sujeito? Perdón, Raúl, ¿no me ayudas un poco? Lo que pregunta Ana es que diste algunos elementos con la respuesta que me proporcionaste a mí acerca de cómo se concibe el ser humano, el sujeto en el marxismo, pero ella quiere preguntarte, ya más bajando a la cuestión psicológica, si habría más elementos, más características que definan en tu modelo a ese tipo de persona. En la exposición tú hablabas de un sujeto activo, pero ¿qué significa eso? Y además esto es algo mío para complementar la pregunta de Ana, como ellos, aparte de ser teóricos, profesores y demás, pues es gente muy politizada que anda en la calle. Sí. Su lema, tú lo sabes, desde hace muchos años lo conocemos, que es la psicología y el compromiso social. Entonces, ellos siempre andan en la búsqueda, tienen una obra extensa de ese sujeto que sea capaz de vivir en democracia, de pensar políticamente, de respetar a los otros, etcétera, ¿no? Y eso implica eso precisamente que tú estás trabajando, que es la intencionalidad, ¿no? Entonces, la cuestión de Ana es, ¿cómo definirías de manera más específica, más particular, a un sujeto en tu modelo, ¿no? A un ser humano en tu modelo. Bueno, sí, un sujeto consciente
que actúa propositivamente y se relaciona con el entorno, ya sea con personas, en condiciones físicas, sociales. Esa sería, digamos, la definición que se deriva, y creo yo que empata muy bien con el marxismo. O sea, yo te digo, pues todo, ahora sí que parafraseando a Freud, todo mi inconsciente está formado a partir del marxismo, porque mi formación en la psicología fue con el marxismo y la psicología. Entonces, bueno, pues eh, eh, creo que está presente. Ahora, yo no he desarrollado el tema del marxismo, debo de decirlo, pero eso no quiere decir que no sean coherentes. Incluso el tema de la democracia, que tú sabes que yo trabajo un poco informalmente porque no me dedico a eso, pero está presente la plática que tuvimos a la mesa redonda que nos invitaste. eh, he venido trabajando sobre el tema de la democracia, justamente. Sí, ese es un tema que está vinculado, digamos, pero que no en el modelo ahorita no está presente, pero podría estar presente el tema de la democracia, el marxismo, la teoría de la praxis, que por cierto desarrolló muy bien Sánchez Vázquez, a mí me parece que es la psicología, perdón, la filosofía de la praxis. Se vinculan, son coherentes, digamos. Hay una serie de presupuestos que encajan perfectamente con el planteamiento del marxismo, de la filosofía de la praxis. Sí, creo que en ese sentido empatan y empatan muy bien mi visión de la democracia, sí, de la democracia participativa, que es el tema que... Porque você, assim, dependendo de como a questão é colocada, é, por isso a praxis é importante, porque ela valoriza a ação do sujeito sobre o mundo. E a intencionalidade passa a ser histórica. É uma conquista humana a partir das atividades humanas, né? Ela pode ser vista como uma característica do humano que já está no humano a princípio, né? E ela pode ser lida como algo que se processa na conquista da humanidade. Eu acho que a leitura marxista leria mais por algo que se conquista no processo humano, da conquista da humanização. Nós não éramos humanos desde o começo, né? Nós construímos a humanidade, né? E isso é importante porque nos põe também numa perspectiva do futuro, né? Que hoje estamos podendo entender a intencionalidade dessa maneira, mas, por exemplo, a presença da informática, da internet, né, o aumento da frequência no uso dessa tecnologia, com certeza modifica a nossa forma de estar no mundo, né? E o que aconteceria com a intencionalidade? Ela está lá posta como uma condição, né? Perfectamente. Mais uma opinião. Raúl, diga lá. Sí, muy bien. Tiene que ver con la pregunta de Ana Alberto, pero además lo que para nosotros resulta muy importante es que a partir de lo que dicen ustedes como conferencistas uno se eche a andar, ¿no? De que toman, porque por ejemplo, nos explicaste ya bien, digamos, el mecanismo todo de la intencionalidad, pero con esto que te preguntan, yo diría, y pensando en esta idea de, ¿y qué tipo de hombre, de sujeto social, implicaría este modelo tuyo, ¿no? De la intencionalidad? Y ustedes bien lo dijeron en su presentación cuando hablas del humanismo, de la psicología humanista y de la democracia y de este tipo de cosas. Pero quiero referirme ahora a esta idea del primatólogo Franz de Waal de la mente maquiavélica, porque, por ejemplo, pensando en políticos, esos, en tanto sujetos muy racionales, tienen claramente definidos sus propósitos, sus intenciones, sus finalidades.
pero es gente, lo voy a decir así, es gente perversa, mala, ¿no? Alguno de ellos. Entonces, ¿cómo dotar, por decirlo así, de la envoltura, ¿no? De, 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 por decirlo así, de un uniforme para distinguir un equipo de otro, ¿no? A esa intencionalidad, ¿no? De modo que el uniforme sea el del equipo de la democracia, del humanismo, ¿no? Y no de estos cuates cuyo propósito es egoísta, personal, etcétera. Y solamente así como ocurrencia, Alberto, pienso que quizá la cuestión de lo que algunos llaman el sujeto moral, los valores, no tanto en el plano de la filosofía, sino vinculado, o bueno, a partir de la filosofía vinculado con la psicología, ¿no? Y con la cuestión democrática, porque si no, entonces, como dice De Waal, pues vamos a tener pura gente con mente maquiavélica en vez de gente, Sí, ¿no? Que sí, así piense es. precisamente en el otro, etcétera, ¿no? Es un comentario, a ver qué te parece. Sí, el comentario de la doctora Ana, yo derivo lo siguiente. Creo que le faltaría al modelo trabajar la parte del sujeto histórico, por ejemplo, ¿no? Del sujeto histórico que es consciente. Sí, el modelo mucho se enfocó a desarrollarse como un modelo cognitivo, pero las cogniciones pues quedan aisladas o solas sin las cuestiones que tienen que ver con lo que desarrolla mucho Vygotsky, ¿no? Es decir, un sujeto social histórico, ¿sí? Y que actúa, pues ya sea en alianzas, en grupos, para cambiar la realidad, ¿no? Y bueno, la realidad que necesitamos mucho que se cambie en América Latina, ¿no? Es decir, necesitamos resolver los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, los problemas de antidemocracia, en fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con pues digamos, la pobreza en su generalidad en América Latina, ¿no? Sí. Sí, creo que en el modelo le faltaría. Está enfocado más a desarrollarse como un modelo cognitivo, pero perfectamente cabría todo lo anterior. Ujú. No te escucho, Ana, perdón. Tienes Doctora Ana, apagado tu... perdón. A gente estaria a pensar se no que você diz, está colocando, planteando, se a desigualdade social, por exemplo, de que maneira ela impacta na intencionalidade, né? Como, porque a intencionalidade está construída aí como uma capacidade humana, né? Nós temos essa capacidade de agir intencionalmente. Ujú, Agora, a desigualdade social impacta de que maneira? Né? Impacta, entende isso? Impacta de que Ujú, maneira no sujeito? Ele fragiliza a relação que ele percebe entre o mundo e o que ele faz, a colocação de metas para a ação dele está ujú, impactada pela desigualdade social, né? ujú. Enfim, aqui pensando, fazendo perguntas para a vida, né? Para a psicologia, ousando perguntar à psicologia se ela sabe dizer, porque a psicologia tem estudado muito pouco a desigualdade social. Ela pensou o humano como um abstrato, como se todos os humanos fossem iguais, né? E Ujú, deixou de lado a desigualdade. Hoje, quando eu digo para os meus alunos que a desigualdade social cria diferenças, cria mundos psicológicos desiguais, eles se surpreendem, ele fala, como assim? Né? Não, humano é humano, a gente, todo mundo é igual. Você pode saber mais, saber menos, mas as capacidades estão lá. Será? ¿Será que estão? ujú. Né? Sí. Lo cierto es que yo le veo mucho potencial a este modelo para lo que planteaban, de relacionarlo con el marxismo, de relacionarlo con una psicología incluso social, ¿sí? Que pueda, digamos, tener, por una parte, la parte cognitiva que está
de alguna manera presente en en el modelo, pero la otra parte relacionada con toda un andamiaje, digamos, social, ¿sí? Que considere una visión del hombre como un hombre histórico, social, ¿sí? Que creo que se puede y se debe desarrollar. Es decir, lo que nosotros proponemos, por supuesto, no está acabado, no es algo que ya esté ahí, ya se haya terminado. Seguramente nosotros, y esperemos que así sea, por la edad, pues otros lo continúen, ¿no? Es decir, esa sería la idea, justamente, sobre todo en América Latina, que es lo que nos interesa, que se desarrolle, porque seguramente en Estados Unidos o en en Europa, a lo mejor lo que planteamos no tiene la menor importancia, pues, ¿no? Porque no somos, alumnos de Harvard o alguna cuestión así, ¿no? Pero creo que en América Latina podría tener alguna importancia, ¿sí? Y podría trabajarse con el tiempo todos esos aspectos que ha mencionado muy bien la doctora y tú, Raúl, que tienen que ver con la parte social, digamos, histórico-social, sí, del modelo. Sí. Sí, sí, un último comentario. Sí, esto me parece muy importante, Alberto, porque me lo planteo. Yo he trabajado ahora sí que desde la ciencia política, la cuestión de la racionalidad, en la teoría de la elección racional, y en las investigaciones actuales se muestra que tus propósitos pueden ser tanto egoístas, como en el caso típico de los políticos profesionales, o efectivamente altruistas, ¿no? O sea, hay Así gente es. que actúa de manera racional, a veces actuamos de manera racional, aun cuando no nos demos cuenta, porque perseguimos propósitos que tienen que ver con el bien común, ¿no? Con la justicia social, con la mitigación de la desigualdad, en fin, ¿no? Y la psicología es una ciencia claramente humanista, ¿no? Que Sí, en claro, ese sí. sentido, pero el asunto sería cómo, cómo hacer, yo pienso más en los niños y en los jóvenes, por eso que dice Ana, de que piensan que el mundo es igual y todos somos iguales cuando es claramente desigual, y como dice, Sí, claro. dice Ana, son visiones del mundo distintas dependiendo desde dónde la ves, ¿no? ¿Cómo formar en los niños esta cuestión de, primero, que vayan siendo más racionales, bueno, voy a decirlo así como tú, más conscientes respecto de sus intenciones, pero que en su propia formación añadan estas cuestiones de los valores, del humanismo, del altruismo, de la cooperación, y eso creo que es un asunto claramente educativo que está totalmente ausente. Bueno, ahora yo sí he podido revisar, Ana, les hemos platicado que tenemos una nueva política educativa, se llama la Nueva Escuela Mexicana, con nuevos libros de texto, y los he podido revisar y he visto que efectivamente se abordan a partir de, ya no de tareas inocuas, sino de proyectos, temáticas que tienen que ver con la democracia, los valores, en fin, ¿no? Y ponen a los niños desde su nivel a discutir, a votar, a replantearse cosas, en fin. Pero el asunto es ese, porque los formamos, como dice Ana, como si fuéramos, o sea, como si estas cosas no existieran, ¿no? De que no somos iguales y que hay gente maquiavélica, pero hay gente altruista. ¿Cómo hacerle para formarlo? Yo diría que tendríamos o tendrían ustedes que encaminar, ¿cómo decir? Como que llenar de carnita esta cuestión de la intencionalidad, en el sentido de que puede ser una cuestión que el propio sujeto, de manera deliberada, diga, me voy para acá o me voy para acá, ¿no? Y Claro, eso sí, tiene que sí. ver con la sociedad misma, en fin, pero requerimos de modelos así, porque un concepto en las actitudes de la intención subjetiva de Fishman y Axman, ¿no? Y se queda así como algo solo subjetivo, pero tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces, Sí. el modelo creo que nos abre, como bien dice, nos abre la puerta para pensar en eso, que al final es eso, ¿para dónde te vas, no? ¿De qué lado te Exacto, pones, exacto, no? sí, De sí. aquí, y sobre todo, por ejemplo, en lugares como Brasil o México, donde los gobiernos progresistas todos los días sufren ataques desde la derecha, desde la extrema derecha, o de países como Argentina con Milei, ¿no? Que están viendo atacadas, ya no las instituciones, atacados los derechos fundamentales de los argentinos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo la cuestión es
La intención, por ejemplo, ahorita de los argentinos es resistir, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué lo votaron, no? ¿Qué intención tuvieron para votar a un tipo como Milei, no? En fin, son un montón de cosas que se abren con tu modelo, Alberto, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que tiene ese potencial y básicamente el potencial de que se desarrolle. Mencionaba por la edad, seguramente, pues no sé si lo vea, sí, si tiene alguna posterior, pero bueno, Hilda, que también trabajó conmigo, tiene 10 años menos, es mi esposa, espero que ella continúe también trabajando. No, Pero pues mientras síguele, pueda, pues lo voy a seguir pues trabajando, síguele, por Alberto. supuesto. Ujú. Sí, y voy a, gracias a la recomendación de ustedes, voy a desarrollar esa parte, la parte histórico-social, sí. Que Y por qué no vincularlo con los planteamientos vigotskianos, ¿no? Sí. Que también, por cierto, conozco, no en el nivel de destreza que seguramente la doctora Ana, pero conozco el tema de Vygotsky porque lo enseño, digamos, Ujú, es parte de lo que yo enseño en el también, currículo. y he venido enseñando varios años. Ujú. Pues eso sería. é, acho que terminamos, né, Raul? Sí, ya 1 hora 34 de grabación, muy bien, Alberto, por eso te digo que É, incluso hasta não luego es sei más se... fructífero un intercambio así entre cercanos, É, porque te digo, a mí me encanta cuando escucho a alguien que te echa a andar, man. Cuando te dice cosas que ya sabes, o que lo puedes ir a leer, dices, "Uy", ¿no? Entonces, la idea de este ciclo de conferencias es invitar a gente que tenga algo que decir, que nos ponga a pensar y que podamos incorporar en nuestras tareas eh, de profesionales de investigación, de actividad política, en fin, ¿no? Para que nos mueva en ese, ahora sí que con la intención, ¿no? De hacer ese tipo de cosas. Así es de que muy bien, Alberto, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ti por eu la gosto. invitación. Oh, Ah, peraí, só perdón. eu já agradeço, já vou te dar a palavra para você finalizar. Eu gosto muito também, porque eu acho que nós estamos num momento da psicologia em que a gente colocou em questão o sujeito da psicologia. Que sujeito é este que a psicologia, né, ela pensou através das teorias de desenvolvimento, ela pensou um sujeito universal, né? Bastava pertencer à espécie para você ter aquela condição humana, né? E hoje a gente coloca isso em questão, né? Claro que os sujeitos que vivem hoje o momento histórico são parecidos, né? Têm as mesmas condições, mas nem sempre tiveram, nem sempre terão. E talvez esse desafio tenha sido posto por duas questões, a meu ver. Uma é a desigualdade social, que nos mostrou, nos escancarou a ideia de que nós não somos iguais, né? A desigualdade social. E por outro lado, eu acho que o outro fator foi a informática, a internet, a tecnologia baseada em inteligência artificial. Eu acho que isso também nos colocou novas questões, né? Sobre o humano, sobre o sujeito humano, né? Então, eu acho muito interessante, gostei muito, foi muito bom. A Janaína está também me elogiando, dizendo que foi importante, ela precisou sair. O Péricles também avisou que ele tinha um atendimento e ele precisava sair, né? Então, mas agradeceram aqui no chat. Estou lhe dando a palavra para você fazer a sua palavra final. Alberto. Sí, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Ana, por la atención, por la invitación, por este vínculo que hay y que han desarrollado Raúl y ustedes, que desde mi punto de vista es un vínculo muy importante para la psicología mexicana y particularmente de nuestra institución, que es donde trabajamos. Yo creo que este es definitivamente un cambio sustancial que se está dando. No lo observo ahorita, pero que va a tener un impacto muy, muy importante
de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación y gracias por escucharme y gracias por sus comentarios. Son muy enriquecedores realmente y vamos a tomarlos muy en serio para Que bom. trabajar esos aspectos. Y espero Ok. que no sea la única ocasión y haya otras oportunidades de poder platicar. Y si hay oportunidad, incluso, ¿por qué no? Si hay una invitación a ir a Brasil a platicar directamente. Sí, muchas gracias. Muito bom. Gracias, Rafa. Intencionalmente, nós, com uma meta muito clara, nós temos feito esse diálogo. A gente sempre considerou importante ampliar, permitir, incentivar o diálogo na psicologia, no campo da psicologia, na América Latina. Temos realidades históricas muito parecidas, e isso tem sido um fator bastante importante. Então, nesse sentido, nós agradecemos a você por você ter aceitado, né, o nosso convite tão prontamente, por ter trazido aí uma contribuição significativa, uma contribuição didática, organizada e, portanto, muito que permite, né, evidência, que permite visibilidade a elementos importantes da psicologia. Então, nós te agradecemos, né, e abraçamos a Hilda, que trabalha... Muchas gracias, muy amable. E nos despedimos. Muchas gracias. Eu vou entregar a palavra ao Raul para que ele finalize, lembrando apenas que no dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval, nós temos às 11 horas do México e às 14 horas do Brasil a palestra Compromisso Social da Psicologia, um projeto crítico em movimento. A conferência será apresentada pela professora Luane Neves Santos. Bom, Raúl, é com você para finalizar. Sí, muchas gracias. Bueno, doctor Alberto Miranda, muchísimas gracias. Felicidades por la conferencia, fue muy ilustrativa y porque lo que valoramos mucho para nosotros de manera personal y con nuestros equipos de investigación es muy heurística porque te abre posibilidades de pensar cosas que no necesariamente tienes que investigar tú personalmente, tú eres el especialista en eso, pero que son cosas que uno empieza a incorporar en el pensamiento y en la forma como ves las cosas, como escribes, ¿no? Autores que vas a empezar a buscar para leer, en fin, y eso siempre es muy importante y seguramente lo va a hacer para los alumnos. Te decíamos al principio que lo relevante de este ciclo es que están colocadas los videos de las conferencias y la gente los ve, los baja, porque además ahora es una nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? No solamente buscar libros y textos, muy importante, sino videos que te son muy ilustrativos y digamos hasta más asequibles porque pues escuchas, puedes incluso interactuar si te comunicas con los conferencistas, en fin. Así es de que, Alberto, no nos queda más que agradecerte la aceptación de impartir esta conferencia. Te decimos nuevamente muchas felicidades y bueno, que sigan trabajando y nos veremos seguramente en próximas ocasiones. Alberto, en breve te enviamos la... Y brevemente te digo, agradezco muchísimo la oportunidad de sacar esta propuesta que pues prácticamente estaba congelada y pues si no, ahí queda muerta, ¿no? Esto nos da la oportunidad de ventilarla, digamos, de hacerla pública, y esa es una gran oportunidad que ustedes nos han dado. Muchísimas gracias. En breve te enviamos tu conferencia y te enviamos el link para que bajes la grabación y los links de las páginas en donde va a estar para que la difundamos. La idea es que lo difundamos con los alumnos y todo el mundo lo pueda ver. Así es de que, Alberto, muchas felicidades, muchas gracias. Ana, muchas gracias, doctora. Nos estamos viendo. Hasta luego. Un gusto de conocerla. Hasta luego. Gracias. Que tengan bonito día. Igualmente a todos. Nos vemos, Ana. Besos. Adiós. Ah.